Hola, ¿cómo están? Mucho gusto y gracias a todos por asistir a este webinar. Mi nombre es Miguel Gijón Hanse, soy el director de desarrollo de negocios y ventas para Latinoamérica en Validated ID. Eh, la intención de este webinar pues, es poder conocer la solución de BitSigner, de Validated ID, una empresa catalana, se fundó en el año 2012. Y pues con el pasar del tiempo fuimos abriendo oficinas en el resto de Europa. La empresa posee varias certificaciones de seguridad de la información, como podemos ver ahora la ISO 27001. Tenemos algunas otras que nos validan también como prestadores de servicios de confianza, porque aportamos, como dice la diapositiva, sencillez y seguridad en los procesos de firma electrónica y también en la validación de identidad digital. Es muy importante que tomemos en cuenta esto de aquí en vista de que hoy por hoy los procesos de digitalización pues no van a estar y no están digitalizados al 100%, en vista de que en el momento que normalmente queremos enviar un documento y este documento requiere ser firmado, siempre nos tocará imprimirlo para poder hacerlo, ¿no? Para poder firmarlo. Y pues Validated ID con su solución BitSigner en todas sus formas, justamente busca el que esos procesos de digitalización o sus procesos digitalizados puedan estar cubiertos al 100% desde esta perspectiva, ¿no? Como les mencionaba, pues nosotros tenemos algunos partners importantes a nivel global, y entre estos tenemos el importante respaldo de CaixaBank, Cuatro Casas, Randstad, que validan nuestra solución, ¿sí? BitSigner es la solución de Validated ID que nos va a permitir cubrir las necesidades de firma en 360 grados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que indistintamente del lugar, la ubicación, la persona o el signatario, vamos a poder firmar documentos y sobre todo firmarlos con plena robustez legal en Latinoamérica. En varios países de la TAM, nosotros podemos utilizar la plataforma de firmas electrónicas de BitSigner en cualquiera de sus formas para poder firmar de manera legal documentos y tener toda la trazabilidad de que esas firmas que se realizaron pues son legales, en vista de los valores probatorios que van a estar siempre encriptados o contenidos o autocontenidos en cada uno de esos documentos que se hayan firmado con nuestra solución. Nosotros tenemos más de 200 partners a nivel global, estamos presentes en más de 46 países y estos más de 200 partners nos han permitido entrar con más de 3.500 clientes que tenemos actualmente. Esos más de 3.500 clientes, aquí podemos ver algunos de ellos, que son, por supuesto, empresas grandes. Sin embargo, ¿y por qué recalco el que son empresas grandes? Porque es importante saber que la solución, si es verdad, es consumida por estas organizaciones, también estamos siendo consumidos o usados en organizaciones muy pequeñitas, como empresas pesqueras muy pequeñas de 5 empleados en Ecuador, o empresas igual de tamaños medianos en México, etcétera. Pues somos una solución sumamente asequible. Y pues estamos en Latinoamérica presentes en algunas organizaciones del sector financiero, académico, que pues validarán nuestros servicios, ¿no? Algo que es muy importante y que tenemos que siempre considerar en cuanto a la solución de BitSigner es que somos un pedazo muy pequeño en un proceso mucho más grande, es decir, en un proceso documental. Y los documentos normalmente salen de varias plataformas. En este caso estamos hablando de CRMs como Salesforce, como HubSpot, o podemos hablar de ERPs como SAP, Sage o Odoo, que hoy por hoy el usuario que tenga una de estas soluciones podrá enviar a firmar los documentos con BitSigner. Es decir, el usuario que tenga SAP, por ejemplo, podrá enviar el documento desde SAP sin salir de su plataforma
el documento será firmado por el usuario en su celular, en su PC, etcétera, y una vez que el documento se firma, regresa a donde se originó, o podría regresar incluso a algún BPM o SM como los que nosotros vemos en pantalla, DocuWare, Alfresco, etcétera. Entonces, siempre es importante saber que pues, la integración nos va a permitir que podamos tener esa conexión transparente desde la perspectiva del usuario, por supuesto, que podrán enviar a firmar documentos, como acababa de decir, desde cualquiera de ellas. Tenemos integraciones también con HIS, plataformas de recursos humanos, de administración pública, pues que nos ha permitido, por supuesto, que que nuestros clientes hoy por hoy pues puedan gozar de la solución de una manera muy sencilla. ¿Qué ventajas tienen los clientes de BitSigner? Los clientes de BitSigner tienen ventajas, pues es un modelo de servicio de Trust Service Provider, es decir, la responsabilidad de que nuestros servicios estarán habilitados 365/24/7. Van a poder firmar en esos 360 grados que mencionábamos, es decir, que vamos a poder tener nuestros procesos documentales 100% digitalizados, ¿sí? Tenemos cumplimientos con varias normas europeas en cuanto a seguridad de la información. Y algo que es muy interesante y que a veces pasa desapercibido, pues tenemos la garantía de que siempre vamos a ver lo que se está firmando. El ver lo que firmamos no pasa a veces en algunas plataformas, como por ejemplo, más que plataformas, en algunos dispositivos. Por ejemplo, tenemos algunos dispositivos de varias marcas que son unos pads que no nos permiten ver lo que estamos firmando. Son pads que a veces tienen algunas organizaciones públicas o bancarias privadas. Y el problema de no ver lo que firmo es que esos documentos pueden ser rechazados por el signatario o, como se dice legalmente, repudiados. Pues con BitSigner siempre vamos a tener la garantía de ver lo que firmamos, que como digo, no pasa con algunos pads de varias marcas. Y algo que es interesante, pues las evidencias que se capturaron en el proceso de la firma electrónica van a estar autocontenidas en el PDF que se firmó. Es decir, vamos a poder ser como clientes independientes en el momento de querer extraer esas evidencias para poder validarlas en un proceso judicial. Obviamente, para poder extraer esas evidencias siempre vamos a necesitar la orden de un juez. Y la integración, en caso de que sea necesario y en caso de que no tengamos una de las plataformas que acabábamos de revisar, pues realizar un conector o una integración con plataformas que pueda tener la organización es sumamente fácil. Todo es API REST. Podemos conversar ahora de los tipos de firma que tenemos. Nosotros tenemos para Latinoamérica 4 tipos de firmas principalmente y un servicio complementario llamado eDelivery. La firma biométrica y la remota son las soluciones para estos firmantes poco frecuentes. Hablemos de clientes, empleados, proveedores, personas que no firman constantemente en la organización, en nuestras organizaciones. Gente que firmará como un cliente, que te firmará el contrato, apertura de una cuenta de ahorros, contrato laboral, contrato de prestación de servicios, etcétera, que firmarán una vez al año. En el caso de los empleados, quizás una vez al año igualmente, o en el caso de tal vez recibos de pago, podríamos hablar de una vez al mes. Pero son firmantes poco frecuentes. La biométrica es la firma manuscrita que se realizará para un entorno presencial. La remota es una firma que va a basarse en evidencias para un entorno a distancia, es decir, cuando no estamos cara a cara con el signatario. Y por otro lado, tenemos Centralized y Stamper, que lo que nos va a permitir es utilizar los certificados digitales que tenga la organización, que estarán almacenados en nuestros HSM, para que incluso se pueda firmar en lotes. Esto lo vamos a poder detallar más adelante. Finalmente, el eDelivery son comunicaciones fehacientes electrónicas o correo certificado, como se lo conoce en Latinoamérica. Vamos a comenzar con la solución BitSigner Bio. Como mencionábamos, esta es la primera solución para los firmantes poco frecuentes. BitSigner Bio es una solución exclusivamente para signatarios o firmantes
que tienen que estar cara a cara con nosotros. Cuando yo necesito que una persona vaya a firmar un documento en nuestras oficinas, por ejemplo, en sus oficinas como clientes, pues aquí el signatario no es necesario que utilice su celular o su PC para firmar algo, o peor aún, firmar en papel. Nosotros lo que vamos a hacer es permitir a esta persona que firme sobre una tablet, como podemos ver en la pequeña demostración, y en el momento que firma sobre esta tablet, yo voy a capturar la biometría fuerte de la persona. Presión, azimut, inclinación, velocidad, gramos por segundo, etcétera. Todo con estándares ISO. Y esto es importante tomar en cuenta. Muchas personas dicen, sí, pero cuando yo firmo sobre una tablet, pues no se captura no logro firmar bien y la firma no es igual a cuando lo hago en papel. Pues por supuesto, nunca va a ser igual al papel. Sin embargo, con la tecnología de palm rejection que existe hoy por hoy, pues se puede firmar sobre estas tablets de una manera muy natural. Y es por ello que nosotros podemos garantizar la captura de esa biometría fuerte en el PDF que se firmó. Entonces aquí vamos a poder utilizar tablets de uso común. Nosotros no somos distribuidores de hardware, sin embargo, sí homologamos algunos dispositivos para que, pues por supuesto, tengamos esa garantía como clientes de que esa biometría va a reposar en ese documento. Pero además de la biometría, que es importante, que utilizará los mismos estándares como mencionaba, que utilice un experto caligráfico para poder hacer un peritaje, si acá el peritaje lo hará en en la tablet, en nuestra herramienta forense. Además de esa biometría, pues va a reposar una firma digital con un one-time certificate o certificado de único uso con sello de tiempo para que podamos tener esa garantía también y robustez del proceso de firma. Es decir, que termina siendo una solución más robusta legalmente que el papel y con esa garantía de que no nos pueden cambiar hojas, ¿verdad? Vamos a tener siempre también esa garantía de ver lo que vamos a firmar. Y la posibilidad, en caso de que nosotros tengamos que llevar la tablet o el dispositivo hacia el firmante y el firmante no tiene conexión al Internet, pues si el documento ya fue enviado previamente a la tablet, pues se podrá firmar fuera de línea. Y una vez que el documento es firmado y tengamos conexión, pues se sincroniza y este se guardará automáticamente donde tenga que guardarse. Aquí hay algunos de los dispositivos que son recomendados, que son los que están homologados. Tenemos un listado de más de 150 dispositivos que podríamos verlos en validatedid.com/devices para que podamos ver ese listado. Y ahora la segunda solución para estos firmantes poco frecuentes es BitSigner Remote. Acá ya es cuando nosotros necesitamos o no necesitamos que el firmante o el signatario se encuentre frente a nosotros. Aquí podemos enviar el documento al firmante a su correo electrónico, es decir, puede estar en otra ubicación distinta a la nuestra y podrá firmar el documento. Acá, ¿cómo vamos a firmar estos documentos? Desde una PC, por ejemplo, con el mouse, o en un celular con el dedo, pues obviamente aquí el grafo de la firma pasará a ser un elemento probatorio de menos, digamos, robustez o de menos importancia a otras evidencias que van a ser las realmente importantes en el proceso de firma. Aquí vamos a hablar de las múltiples evidencias que se van a capturar y encriptar en el PDF que estamos firmando. Vamos a comenzar por el doble factor de autenticación que estará también reposando, que es el PIN por SMS al teléfono del firmante, su correo electrónico, pero además de eso estará también la geolocalización de la persona, la IP del dispositivo, el sistema operativo, el navegador, y también incluimos el grafo de la firma, pero aquí también es porque pues por siglos los seres humanos estamos acostumbrados a firmar con la mano. Y es por esa razón que nosotros incluimos también el grafo de la firma. Vamos a tener la misma garantía de ver lo que firmamos y vamos a poder firmar sobre cualquier dispositivo. ¿Sí? Aquí estamos hablando de una PC, una tablet, un smartphone, etc. Y siempre vamos a tener esa robustez legal porque tenemos todas las evidencias necesarias encriptadas en el documento. Y finalmente, si necesitamos tener más, digamos, robustez, podríamos incluir un EID, que vendría a ser una autenticación más fuerte, que se podría incluir una prueba de vida
o una fotografía del firmante en ese momento. En ambas soluciones podemos incluir formularios, ¿sí? Y estamos hablando de que estos formularios pueden ser llenados previamente a la lectura del documento que requerirá capturar la firma. Estamos hablando que si se llena este formulario, una vez que pasamos al documento y es firmado, ese formulario va a quedar embebido dentro del documento que necesitamos que se firme. Y ahora para estos firmantes frecuentes, digamos, gerente general, representante legal de la organización, médicos, etcétera, para ellos existen las soluciones Centralized y Stamper. Centralized es la solución que va a tomar el certificado de la organización, el certificado digital que tenga la organización, ¿sí? Y lo va a guardar dentro de nuestros HSM, o para hablar en otras palabras o con otros términos, nuestros servidores seguros, que son motores criptográficos. Es decir, una vez que nosotros tenemos ese certificado, este firmante frecuente podrá firmar los documentos en lote y podrá hacerlo desde cualquier dispositivo. Es decir, si mañana este representante legal tiene que firmar 40 contratos laborales, él podrá seleccionar los 40 contratos y se quedan firmados los 40 contratos en lote, como estamos viendo también en la demostración. Y lo importante es que indistintamente donde esté este representante legal, él podrá firmar en lote sus 40 contratos desde su celular, en cualquier ubicación geográfica. Y BitSigner Stamper, que también es para estos firmantes frecuentes, es la solución que me permite tener firmas desasistidas automáticas. Es decir, con esos mismos certificados que estarán en custodia segura con nosotros, se podrán estampar cientos o cientos de miles de documentos de manera automática, sin ningún tipo de asistencia humana. Esto sirve muchísimo, por ejemplo, para títulos universitarios digitales, en los cuales se emiten cientos de estos títulos o diplomas y van estampada la firma de, digamos, del rector o quizás del decano de la facultad universitaria. Y como hablábamos de este servicio complementario y delivery es el correo, digamos, certificado, ¿sí? Lo que vamos a tener aquí es una solución que me permite enviar un comunicado a una persona, a un cliente de nuestros clientes, por ejemplo, que no requerimos que esté aceptando su contenido. Es decir, si yo envío, por ejemplo, una carta de cobranza, pues yo no necesito que mi cliente esté de acuerdo con la carta de cobranza porque en un determinado momento él ya estuvo de acuerdo con esos valores a cancelar. Entonces yo aquí envío ese comunicado de la cobranza y al enviarla, pues yo voy a tener todos los valores probatorios o trazabilidad del envío. Es decir, el acuse de recibo de que este cliente dio esa carta de cobranza. Quizás no está de acuerdo con esa cobranza, pero tenemos nosotros todo el valor probatorio u evidencias circunstanciales de que la persona revisó y vio ese documento, que nos puede servir muchísimo para temas judiciales, por supuesto. Este es un servicio complementario muy interesante. Y ahora cuando estamos hablando de empresas, por ejemplo, que hoy por hoy tal vez no tengan un ERP o no tengan un CRM o no tengan plataformas que probablemente salen de sus presupuestos y o tienen las plataformas y necesitan un despliegue rápido de las soluciones de firmas, pues para esto existe BitSigner Docs. BitSigner Docs es la solución o plataforma que nos va a permitir utilizar esas firmas, cualquiera de las que acabamos de revisar anteriormente. En esta plataforma nosotros vamos a poder cargar los documentos, ¿sí? Que queremos que sean firmados y podemos enviar a firmar sin necesidad de hacer alguna integración con otra plataforma. Esto, como menciono, sirve muchísimo para empresas que son muy pequeñas o tal vez empresas grandes que necesitan un despliegue rápido porque están queriendo ya transformar digitalmente a su empresa de una manera más sencilla, previo a hacer cualquier integración. BitSigner Docs, además de permitir cargar los documentos, pues por supuesto vamos a poder
hacer digamos, un monitoreo o monitorización del proceso de la firma en tiempo real, hacer recordatorios, por ejemplo, de que está pendiente la firma, es decir, al signatario le llegará un recordatorio que tiene un documento pendiente de firma. Podremos administrar usuarios, gestionar roles, permisos de cada uno de ellos, gestionar plantillas o formularios en la plataforma para sus envíos, hacer correspondencia combinada, ¿sí? Y como dice aquí, sin requerimientos de alguna infraestructura o mantenimiento. Es una plataforma muy sencilla y bastante útil para estos despliegues rápidos o para empresas que tal vez no poseen recursos para poder contratar una plataforma grande o robusta. Es interesante y es importante conocer cuáles son los casos de uso que nosotros tenemos como empresas o nosotros tenemos como BitSigner o Validated ID, en donde se está utilizando hoy por hoy la firma. Que no se encuentre aquí el proceso documental no significa que no se lo pueda hacer. Existe un sinnúmero de casos de uso en el sector de la salud, como están viendo en consentimientos informados. Por ejemplo, el consentimiento informado de un paciente que necesita hacerse un procedimiento quirúrgico podrá firmar ese consentimiento en una tablet en un escenario presencial. O en el caso de administración, si necesitamos hacer firmar un contrato con un proveedor nuevo o varios proveedores nuevos, pues podemos hacerles firmar con remote, cada uno de ellos en sus respectivas oficinas, sin necesidad de que se acerquen o de que enviemos a mensajeros para que pues firmen estos contratos. En recursos humanos, el mismo caso, contratos laborales. Por un lado podrá firmar el representante legal, como el ejemplo que había mencionado, los 40 contratos desde su celular, en alguna otra ubicación geográfica, en lote, y el trabajador podrá firmar a su vez en su casa, desde su celular, o sobre una tablet en el área de recursos humanos. Pero también hablemos de pólizas de seguros o aperturas de cuentas bancarias, etcétera. Hay un sinnúmero de casos de uso. En general, les podría decir que donde exista una ceremonia de firma, BitSigner va a poder solucionar esta etapa de digitalización. Esencialmente eso es lo que les podemos comentar respecto a nuestra solución, la solución BitSigner de Validated ID. Estoy muy agradecido con ustedes y atento a cualquiera de sus inquietudes. Muchísimas gracias.